tu amor, cual ancla firme, una a ti mi corazón. Informo que estamos en una serie que ya estamos por concluirla, y es una serie que van a ver el título arribita, que tiene que ver con el evangelio en la vida, cómo el evangelio tiene que estar, ser parte fundamental en donde nosotros, en nuestra vida, debe ser el centro en el cual nosotros nos afirmamos. Y es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, pero en cuanto al tema del gobierno, de la autoridad del gobierno. Es decir, es un tema que casi nunca se habla, casi nunca tratamos, y es el tema, si se quiere hablar un poco político, aunque realmente no hablar de política, sino del tema de gobernar y cómo nos dice la Escritura dónde deberíamos nosotros estar anclado nuestro corazón, a quién tiene que ser leal cuando tenemos este ente gubernamental. Así que usted se va a ver como que la tenemos clara quién es nuestra lealtad, pero quizás ahorita cuando veamos en la práctica a veces pudiéramos ser que no están así. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder ver en su palabra lo que necesitamos hoy ser nosotros entendidos, poder ser nosotros afirmados en ello. Vamos a orar al Señor para que nos ayude a ser leales a Él y no a cualquier otra autoridad o a cualquier otro poder. Bendito Dios, tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en este día a afirmarnos en tu palabra y a vivir, Señor, conforme a lo que ella nos enseña. Guíanos, Señor, enséñanos, instrúyenos, para que nosotros no seamos de aquellos, Señor, que se rinden, Señor, ante cualquier otro poder, sino que realmente nuestras rodillas solamente se doblan ante aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos a vivir para seguir los lineamientos, la instrucción, los principios que tu palabra nos enseña, y vivir en este mundo, Señor, a la manera que tú quieres que vivamos. Así que ayúdanos, Señor, que en toda manera de vivir tu palabra sea nuestra guía, sea como esa brújula que nos dice por dónde andar, y no, Señor, nosotros vivir solamente de cara a lo que los demás dicen, sino de cara a lo que tu palabra nos enseña. Guíanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, en nuestro ruego. Amén y amén. Todos podemos afirmar, creo que como creyentes, que Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes. Todo cristiano tiene esa verdad casi aprendida. Rey de reyes y Señor de señores. Pero antes de que esa descripción se le atribuyera a Cristo en la Biblia, antes de que veamos que esa verdad le ha sido a Él concedida, Él la enseñó con un ejemplo muy práctico, con una pequeña moneda en su mano. Mateo 22 del 15 al 22, lo leo para ustedes, dice así: entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto a César o no? Será una trampa. Lo que dependiera que Jesús dijera, podía ser él atrapado. Si decía que no, las autoridades romanas lo estaban viendo como alguien que se estaba simplemente levantando como un rebelde para no pagar el impuesto. Y si decía que sí, entonces se venía en contra aquellos que decían que somos libres y no podemos estar siendo esclavos de nadie y pagarle impuesto. Así que era una trampa. Y esta es la manera como Jesús responde. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él le preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Porque fue una tremenda respuesta. Jesús pide una moneda, hermanos, y pregunta de quién es esa imagen. Y la imagen que está en la moneda es la de César, por tanto, esa moneda, en teoría, lo que está diciendo: listo, eso es todo lo que él tiene para pedirle, la imagen, la moneda que tiene su imagen, dénsela. Eso es todo lo que él puede recibir a cambio, ese rey, ese señor es lo único que puede recibir. Pero ustedes tienen que darle a Dios lo que tiene la imagen de Dios. ¿Qué tiene la imagen de Dios? Nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. Lo que está diciendo es: tú todo te debes a Dios. Él es al Señor al que tú le perteneces, al que tú tienes que rendirte. Y aunque hoy la imagen ha sido distorsionada
vamos a ver que es en Cristo donde esa imagen nuevamente restaurada para que nosotros crezcamos a la imagen del varón perfecto. Pero al final le pertenecemos a Dios, de manera que Él está diciendo, o este rey solamente te puede pedir algo, pero Dios te exigiría todo de ti completamente, porque Él es el Señor que está por encima de cualquier señor. Fuimos creados para representar al Señor y sojuzgar la tierra bajo su autoridad. Pero debido a la caída, tal imagen y tal forma de vivir ha sido afectada producto de nuestra rebelión, producto del pecado. Así que Pablo en la carta a los Romanos, que va a ser nuestro texto central el día de hoy, capítulo 13, nos va a expresar esta idea en particular. Vamos a ir a Romanos 13, vayan abriendo sus Biblias. En Romanos 13 vamos a estar moviéndonos solamente en ese pasaje de manera principal y algunos otros yo los leeré para ustedes, para que usted se mantenga allí en Romanos. ¿Ok? Así que abra sus Biblias. Ya vamos a empezar, no tan bien en el sermón, que nos habla de someternos a la autoridad. Yo no soy un gobernante, pero vamos a abrir la Biblia. Abra su Biblia. Romanos capítulo 13, para que vea que yo no le voy a mentir, sino que vamos a ver lo que nos dice ahí la palabra, ¿ok? Pero necesariamente estamos en el 13, que nos está diciendo el texto, que tenemos ¿cuántos capítulos atrás? 12, de los cuales no hemos visto ninguno, porque estamos yéndonos a este texto, no estamos estudiando la carta a los romanos. Así que rápidamente necesitamos algo de contexto para entender qué nos viene diciendo Pablo. Pablo lo que está haciendo es diciéndole a esta gente, recuerden, Roma, la capital del imperio, el lugar donde están todos los gobernantes, ahí es donde él está hablando esto. Y él está diciendo a esta persona que le está dirigiendo esta carta, primero les enseña lo que es el evangelio. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, también al que no es judío. Es para salvar. Y luego explica cómo se lleva a cabo esa salvación. Y toma Pablo 11 capítulos para detenerse a explicar lo que es la salvación, lo que es el evangelio, cómo fuimos salvos. Se dedica a 11 capítulos para al finalmente decir, oh, profundidad de la riqueza del poder de Dios. Empieza a hablar acerca de lo increíble que es esta salvación y lo que Dios ha hecho, para luego iniciar el capítulo 12 con la parte práctica. En el capítulo 12 lo que nos dice es que, por tanto, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, y que nuestra mente sea transformada, no para vivir conforme a este siglo, sino para vivir como la mente de Cristo, conforme al Señor. Entonces ya nos ha explicado cómo es la salvación, ahora cómo tenemos que vivir de acuerdo a esto que nos ha sido hecho a favor nuestro, que es la salvación en Cristo. Tenemos ahora nosotros que ser como un sacrificio vivo. Y empieza a decir la manera práctica de cómo tenemos que vivir. Luego nos encontramos con que estamos ante unas autoridades gubernamentales y Pablo nos va a decir aquí entonces cómo estos que han sido redimidos deberán vivir de cara a aquellos que tienen como autoridades. Versículos 1 al 7 de Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Al leer rápidamente este pasaje, mis hermanos, podríamos llegar a las conclusiones un tanto aceleradas y quizás también un tanto equivocadas. Para evitar este problema, yo me voy a tomar el tiempo de que nosotros vayamos verso a verso y ver cómo todo tiene un eje, todo tiene es un contexto completo, una idea completa, pero vamos a verla de manera detenida como Pablo se fue tomando el tiempo para dedicarse a cada verdad. Y cómo esa verdad necesita ser dicha por el apóstol para un pueblo que tiende a la rebeldía, igual que nosotros. Así que lo que yo espero señalar, conforme a lo que tiene el título de mi sermón, es eso,
que nosotros debemos lealtad al evangelio en lugar de la lealtad al gobierno. La lealtad al evangelio ante la autoridad del gobierno. Ese es el título de mi sermón. Y es verdad que los gobiernos tienen autoridad, que Dios nos llama a someternos a esa autoridad, pero también nos llama a someternos a Dios. Así que la pregunta es, ¿a quién serás leal? Si Dios te dice que tienes que someterte al gobierno, pero también te dice que tienes que someterte a Dios, ¿a quién nosotros nos someteremos? ¿A quién nosotros seremos leales? Y esa es la pregunta. ¿A qué autoridad rendiremos nuestras vidas? La respuesta es obvia y es la que afirmo en la tesis de mi sermón del día de hoy. El poder del evangelio produce corazones leales a la autoridad de Dios. Si no es el evangelio lo que tenemos en el centro, si no es el evangelio lo que es clave, fundamento en nuestra vida, si no es el poder del evangelio el que opera en nuestro corazón, no seremos leales al Señor cuando se trata de autoridad. Terminaremos cediendo a cualquier otra autoridad y muy probablemente esa autoridad pueda terminar siendo gobierno de turno, Estado, como queramos llamar al ente que tenemos por encima nuestro. Solo el evangelio, mis hermanos, puede producir tal lealtad en nuestros corazones hacia Dios. Y este llamado a la lealtad, a la autoridad del Señor por encima de cualquier otra autoridad, la veremos considerando los siguientes encabezados que veremos en nuestro sermón de hoy. En primer lugar, vamos a ver el mandato. ¿Qué nos manda el Señor en este pasaje, que es el versículo 1? Luego estaremos viendo el propósito de ese mandato, que son los versículos 2 al 4. ¿Por qué Dios nos manda ese o nos da ese mandato? Y en tercer lugar, veremos el cumplimiento del mandato. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Que serán los versículos 5 al 7. Así que para no extendernos más, veamos el primer encabezado. El mandato, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1, hermanos. Pero lo vamos a hacer teniendo en cuenta la siguiente pregunta. ¿Quién es el que da el mandato aquí? ¿Quién está diciendo que tenemos que llevar a cabo ese mandato? Y dice así el texto: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Quién nos da el mandato aquí? ¿Dios o Pablo? Dios a través de Pablo. Porque Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y luego vamos a ver más adelante en el versículo 2 cómo él dice que es el Señor mismo quien ha establecido este orden. Así que esto es algo clave. En primer lugar, no fue algo que se le ocurrió a Pablo, no es que Pablo seguramente tenía algún compinche ahí con las autoridades y por eso dijo algo como esto. No, Pablo aquí está hablando de parte de Dios y está diciéndonos, esto es un mandato por el Señor. No es una opinión de Pablo porque le caía bien el emperador. Hermano, yo no creo que a Pablo le caía bien ese emperador. Más o menos para esta época, seguramente Nerón era el que estaba por ahí, en asomo. Y si algo sabemos de Nerón es que no era un tipo como para uno hacer una amistad, ¿no? No fue un tipo como el que dijéramos, qué bueno, qué bien trató a los cristianos. Así que le está diciendo, sométanse. Y el que estaba en ese momento era un emperador como ese. De hecho, la idea es similar a la que tiene Pedro, cuando dice que nos sometamos a las autoridades y también el contexto nos indica que era Nerón el que estaba por ahí más o menos en esa época. Y si no era cualquiera de los otros emperadores, nunca fueron ninguno de esos amable con aquellos que dijeran que había otro señor que no era el César, que había otro Quirios que no fuera el César, que había un señor, un rey, un emperador que no fuera el emperador romano. Así que no es una opinión de Pablo, es Dios hablándonos. Y veamos entonces lo que nos está diciendo el mandato. Nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. No es una sugerencia, como les he dicho, hermanos. Vamos a ir por parte en todo el texto. Así que vamos a ir deteniéndonos viendo lo que nos está diciendo, ¿no? Todavía no saco una conclusión. ¿Y qué pasa si el emperador es malo? Todavía no hemos llegado a eso. Vamos a ir por parte. Lo primero que Pablo ataca es la rebelión en nuestro corazón. Si hay algo que por naturaleza nosotros tenemos es que no nos gusta someternos. El día de ayer hablaba con uno de mis hermanos y me decía, oye, regaño uno al niño. ¿Y cuál es su respuesta? Papá es malo. Porque me regaña. Y cuando nosotros nos llama la atención, allá está el policía, ese no pudo parar que iba al frente. Me pares a mí. Somos rebeldes por naturaleza. De hecho, si hay algo que muestra la Edén, es que nosotros seguimos con esa rebeldía. La rebeldía en contra de toda figura de autoridad. Así que Pablo no nos da una sugerencia, nos da un imperativo.
un imperativo que viene de Dios. Sométase toda persona a la autoridad de superior. Lo primero que tiene en mente es lidiar, luchar con ese asunto, con esa rebeldía natural de los caídos. Y es lo que pretende atacar la primera declaración de esta porción. Nos expone, y piensen en esto, hermanos, el texto de Romanos, que yo no lo dije ahorita para decirlo ahora, en el contexto, es que Pablo acaba de decir en el versículo 12, en el final del capítulo 12, dice acerca de la búsqueda de venganza. Dice que nuestro deseo es querer vengarnos, querer pagar mal por mal. Dice, no le paguen a nadie mal por mal, sino que la venganza déjensela al Señor. Y cuando ustedes hacen bien al que le hace mal, amontonarán ascuas de fuego sobre su cabeza, es decir, lo pondrán rojo, colorado de la vergüenza, porque no se espera que a alguien que usted le hizo mal, usted de repente le haga el bien. No se espera, pero si usted lo hace, no solamente que se está pareciendo a su Señor, sino que también en esto usted se está sometiendo a los designios de Él. Y acto seguido, después de hablarnos de la venganza, dicen, ¿saben? Ya Dios ha dejado a una autoridad que se encargue de aplicar justicia. No la hagas por tu propia cuenta, déjasela al Señor. Y en todo caso, déjasela también a las autoridades que Él ha establecido, que es lo que sigue inmediatamente en el capítulo 13. Así que ataca la rebeldía natural de los caídos. Pablo nos lleva a este orden divino. Pero este mandato, mis hermanos, tiene un fundamento y es Dios mismo. Dice el versículo que no hay autoridad sino de parte de Dios. De manera que se trata de una autoridad delegada, no de una autoridad propia. El gobierno no es absoluto. El gobierno es como un gerente y Dios sigue siendo el dueño. Así que tiene que rendirle cuentas al Señor. Le dará cuentas al Señor. Ahora recordemos, el contexto de gobierno en los tiempos de Pablo era un emperador. Muy probablemente pudiera ser Nerón o cualquiera de los otros emperadores que han estado más o menos en esos tiempos en los que Pablo escribió esta carta. Y ninguno de estos emperadores eran personas que fueran cercanas al cristianismo o a una fe cristiana, y sin embargo Pablo está diciendo, Dios los ha puesto allí y nosotros tenemos que someternos. Una vez más, vamos parte por parte. Primero vamos a atacar la rebeldía natural en nuestro corazón. ¿Ok? Ya vamos a lo otro. Yo sé que algunos se están cerrando, pero ¿qué pasa si el emperador, si el presidente hace lo contrario? Ya vamos para allá. Por lo pronto, lo primero que vamos a ver es, tenemos un mandato divino. Hermanos, sometámonos. Que ustedes en Sincelejo sean el ejemplo. Que no se vuelan los semáforos, porque hay una orden ahí establecida en un orden rojo. Rojo es para quedarse quieto. ¿Qué decimos? No, rojo es para mirar para los costados y si no hay nadie sigo. Yo lo entiendo que eso lo haga en la madrugada, en la noche, tarde, pero en plena luz del día. No, hay un orden establecido. Hay una autoridad que fijó eso y nosotros estuvimos de acuerdo cuando se estableció el rojo para frenar. Rojo para frenar. Una fila para hacer la cola. Una fila allí para la cola para comprar algo. Que usted y yo nos sometamos a la autoridad que tenemos. Y claro, porque usted dice, al presidente sí. Al presidente usted no lo ve todo el tiempo. En estas cosas donde pusimos orden, en este asunto, que se dice que abren el negocio a las 9 de la mañana y allá usted está viendo que está hablando el tipo 9 menos 10. 9 de la mañana abren el negocio. Quédese tranquilo y espere que sean las 9. Hermanos, nosotros tenemos un orden en las cosas por una autoridad, por un orden que el Señor así lo ha determinado. Y lo primero que tenemos que nosotros mirar es cómo de manera habitual tendemos a la rebeldía. Y Pablo nos está diciendo, en la autoridad no hay otra autoridad sino por parte de Dios. Y podamos entonces nosotros lidiar contra nuestra rebeldía natural. Pero el mandato, hermanos, tiene lógica. Porque nos sometemos a la autoridad visible por respeto a la autoridad invisible. Por encima de esa autoridad está el Señor. Es lo otro que nos está diciendo el texto. No solamente que estamos respetando algo porque simplemente nos ven o no nos ven. El Señor está por encima. El Señor está. Si hay una cebra, no es para que usted la pase. Pásela después que usted tiene el semáforo a favor. Es para que usted respete al transeúnte. Y yo no estoy diciendo eso por alguno de ustedes que lo haya visto incumplir o no eso. Es por lo que yo veo habitualmente. Cuando estoy a pie, cuando voy en moto, cuando cojo un taxi, lo veo todo el tiempo. Pero será parte de la cultura de una ciudad, pero no es la norma la que se espera que sea así. Y usted y yo podemos llevarlo a cabo para dar sentido al orden que nosotros le debemos al Señor, porque es a Él a quien le rendimos cuenta. Así que en esta primera instancia, mis hermanos, el llamado es contundente.
es someternos a aquellos a quienes Dios les ha dado autoridad. Y esto solo es posible si nuestra vida está anclada al Evangelio, porque solamente el poder del Evangelio nos producirá corazones que sean leales a la autoridad de Dios. Y si Dios en este mundo, aún caído, ha establecido un orden para tratar de mantener las cosas de manera organizada, nosotros podemos ser partícipes y celebrar el orden dentro del mundo caído en el que estamos. Pero si somos nosotros los que incumplimos por esa rebeldía natural, estamos no sometiéndonos a la leal, o no estamos siendo leales a lo que el Evangelio espera de nosotros. Así que este primer punto espero que haya sido claro. Solo el Evangelio nos hará leales a la autoridad divina, y sometidos a él podemos someternos a los mandatos del Señor. Y podemos incluso reflexionar un poco más acerca de esto. ¿Qué pensamos de nuestras autoridades? ¿Qué piensas del presidente? Del policía de tránsito, por ejemplo. Si hay o cuando no hay. Somos llamados a someternos a estos. Aun cuando escriban un tuit extraño. Aun cuando digan cualquier cosa que no se entienda. Aun cuando aparezca un video que lo compromete. En primera parte del mandato nos dice, sométanse. Pero la consideración no se detiene ahí, sino que nos dice por qué nos tenemos que someter a ello. Aquí podemos indagar un poco más el propósito de esto, y es lo que nos lleva a este segundo encabezado, el propósito del mandato, versículos 2 al 4. Nunca el Señor en su palabra, mis hermanos, nos da una orden sin que ésta tenga un propósito. Aunque este incluso no sea bien entendido por nosotros, el Señor usualmente al darnos un mandato tiene razón, tiene sentido. Dios no nos dice que hagamos algo que no vaya a tener propósito. Y este mandato tiene propósito, como es costumbre en nuestro Señor. Versículos 2 al 4 leámonos, nos dice, por tanto, el que resista a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Hermanos, el texto empieza diciéndonos, manteniendo la misma idea del sometimiento, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se está resistiendo. Pablo una vez más sigue atacando la rebeldía innata en nuestros corazones. Oponerse al orden, cuando el orden es justo, es pelear con Dios. Si el orden que se ha establecido es justo, es conforme a lo que Dios nos dice en su palabra, para nosotros debe ser visto entonces como algo que tenemos que obedecer. Tal acción de incumplimiento tendrá consecuencia, dice la palabra, lo acabamos de leer. Pero lo que Pablo estimula no es que nosotros tengamos miedo, ay no, para que no me hagan nada, sino que nos estimula a hacer el bien. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, haz lo bueno. ¿Y qué tendrá de decirte? ¿Qué tendrán que decirte? Por eso cuando en otra parte de la Escritura, cuando nos dice que contra tales cosas no hay ley, cuando nos habla de vivir ese fruto del Espíritu, contra esas cosas, contra vivir esto, ¿quién puede jugar y decir, me estás dando mucho amor, no me ames tanto? ¿Quién puede decir eso? No estoy hablando de melosería, estoy hablando de amor, el amor sacrificial, el amor abnegado, el amor que no es egoísta. ¿Quién puede decir, métanlo preso porque ama mucho? Es muy paciente, métanlo preso. No hay ley contra esas cosas. Si nosotros hacemos el bien, no hay ley contra ello, porque estamos haciendo lo que es correcto. Y eso es lo que nos está diciendo. ¿Cuándo tú no le tienes que temer a la autoridad? Cuando tú estás correcto. ¿Quién cuando tiene los papeles en regla no dice que me pare el policía? Licencia, tarjeta de propiedad, SOA, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Aquí está todo. Revise luces, todo. Cuando de repente usted, por X o Y razón, que no debería ser así porque hay un orden, y usted no tiene algún papel, o digamos que se le olvidó, para ir a hacer algo más, se le olvidó un papel, usted dice, no, se me quedó, ¿y qué hago? No quisiera usted que le detuvieran. Así que aquí lo que estamos viendo es, hay un estímulo al bien. De hecho, es lo mismo que dice Pedro en su primera carta, que también está asociada al tema de autoridades a las cuales nos sometamos. Dice, sométanse, primera de Pedro 2, del 13 al 17.
Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. La misma idea. Nosotros somos llamados a hacer el bien. El gobierno en este caso tendría que aplicar justicia sobre aquellos que hacen el mal, sobre aquellos que cometen X delito. Y si nosotros estamos haciendo el bien, estamos dando testimonio de a quien nosotros pertenecemos. Hacemos el bien para callar la ignorancia y dar testimonio. Además de eso, el pasaje de Romanos, al igual que el de Pedro, señala la función del Estado. Nos dice en el versículo 4 que es un diácono de Dios. Es servidor de Dios para tu bien. Y así de esa manera debe ejercer la función este servidor de Dios. Dios le dio la espada para que ellos limiten el mal y aplicar justicia. Aquí es donde tenemos que tener atención de qué es lo que debería, por lo que nos está diciendo la Escritura, finalmente dedicarse a hacer el gobierno o el Estado. Según lo que nos dice nuestro pasaje, es que nosotros, en lugar de buscar la venganza, de buscar la justicia, deberíamos saber que hay un ente que se encarga de esa acción, porque el Señor así lo ha puesto como servidor. Y es la idea cuando nos presenta la estructura de espada, que es como aquella que se encargaba de tener la justicia, la venda en los ojos, la balanza en su mano para aplicar justicia correctamente y con la espada castigar al que era culpable, que es la imagen que tenemos todos de justicia, ¿no? Y con la espada el castigo. De esa manera deberíamos saber que es la función que Dios le ha delegado a las autoridades, que procuren hacer lo que en el marco del Señor, en los principios del Señor, deberían estos llevar a cabo. Se la dio para que de manera correcta ejerzan justicia o apliquen justicia sobre los ciudadanos. Pero sabemos nosotros que eso ya no ocurre así. El gobierno hoy se le ha dedicado, a los gobiernos de este mundo se le han dado tantas funciones, tantas cosas por hacer que no deberían tenerlas. Legislar ciertas cosas que no deberían estar encargados ellos de hacerlo, sino que han quedado a merced nuestra. Y podemos meditar en algunas cosas de este tipo. Gobiernos, primero que podemos ver, hermanos, es que ya el Señor ha hecho esto en el pasado, utilizar gobiernos para que lleven a cabo su juicio. Muchos gobernantes han sido usados por el Señor para traer juicio a pueblos. Por ejemplo, cuando el Señor usa a Darío y a Ciro, eran hombres paganos. Eran hombres que no hacían lo que el Señor le agradaba. Sin embargo, le dice la Escritura que Él los utilizó como su siervo para llevar a cabo un juicio sobre Babilonia cuando ésta esclavizó a su pueblo, que ésta sometió a su pueblo. Y el Señor los utilizó a ellos para liberarlos. También utilizaría a Nabucodonosor como su juez para que éste juzgara precisamente a la nación de Israel cuando ésta había pecado en contra del Señor. Así que Dios ha utilizado hombres, incluso paganos, para que estos lleven a cabo su juicio. Pero el que ellos hayan sido usados no les exime de su responsabilidad. Que una persona hoy esté en la posición de autoridad y nos diga el texto que toda autoridad ha sido puesta por Dios, no quiere decir que podamos decirle, está bien, amén a todo lo que digan, porque eso no lo dice el texto. En algunas ocasiones quizás ese individuo sea utilizado para juicio a esa nación por parte de Dios, pero ni usted ni yo lo sabemos. ¿Quién de nosotros puede decir tal presidente en tal nación ha sido puesto para juicio de esa nación? ¿Quién puede asegurar eso? Ninguno. Lo único que podemos decir es lo que dice la Escritura. Está allí porque Dios ha querido. Ahora, ese individuo le tiene que rendir cuentas al Señor por las decisiones que tome. Si castiga, si maltrata, si humilla al pueblo que él está gobernando, tendrá que rendirle cuentas al Señor. Tendrá que hacer las cosas coherentes al Señor, como todo individuo en este mundo tiene que hacer. Gerente que administra una empresa o este gerente que administra una nación. Tiene que saber que le va a rendir cuentas al Señor. Como un padre en una casa que administra su hogar, también tendrá que rendirle cuentas al Señor. Así que, hermanos, tengamos eso en cuenta. A veces somos muy rápidos a decir, eso es un juicio de parte de Dios. ¿Cómo lo sabes? Puede ser que sea así, pero ¿cómo tienes seguridad en ello? Lo único que sabemos, que sí nos dice la Escritura, es que ha sido puesto allí por el Señor. Y que ese hombre tendrá que juzgar, que rendirle cuentas al Señor por lo que haga.
Así que queda dentro de la potestad del Señor por qué pone a X individuo en un lugar y por qué a otros en otro. Lo que sí podemos afirmar con exactitud es lo siguiente, hermanos. El gobernante debe gobernar comprometido a lo establecido por Dios. El Estado, gobierno o autoridad no es un servidor de Dios infalible, el cual simplemente por estar en esa posición está exento de vivir conforme a la palabra de Dios, o que debe gobernar considerándola. Él debería hacer lo que sea que haga para la gloria de Dios y no de los hombres, porque eso es lo que se le pide a toda persona. Toda persona debería vivir para la gloria de Dios, incluyendo a alguien que pudiera llegar a ser presidente de una nación. Tendría que vivir para ello. De manera que nosotros tenemos que recordarnos eso. No se trata de una teocracia, porque la teocracia es cuando Dios gobierna y todos los demás simplemente estamos sometidos al designio del Señor. Acá lo que vemos son gobernantes que Dios ha establecido, pero que deben saber que deberían rendirle cuentas al Señor. Y esto nos lleva al tema que yo sé que muchos han estado pensando desde que iniciamos el sermón. ¿Hasta dónde nos sometemos a las autoridades? ¿Cuál es el límite de sometimiento a las autoridades? Ellos son servidores de Dios. Pero ¿qué pasa cuando estos atacan los principios de Dios? ¿Qué pasa cuando estos se rebelan en contra del Señor? ¿Qué haremos? Bueno, la Escritura nos muestra varios ejemplos. Por ejemplo, las parteras en Egipto. Hubo un edicto real: me mata a todos los muchachos. ¿Y qué hicieron un par de parteras? Escondían. No lo hacían. No lo hacían. No se sometieron a la autoridad, porque en ese momento la autoridad lo que estaba demandando era algo que era en contra de la voluntad del Señor, que es un Dios de vida. Es un Dios que trae la vida, no para que le estemos asesinando. De manera, pongamos un ejemplo, que si usted fuera un doctor y lo quieren obligar a que practique el asesinato de un niño en el vientre de su madre, usted debiera decir no, no, y estar dispuesto a pagar las consecuencias. Porque aquí es donde está la lealtad. ¿A quién serás leal? ¿A Dios o a la autoridad? Donde legisla de manera incongruente con el Señor, nosotros tenemos que decir, allí no puedo hacerlo. Por ejemplo, Daniel, los amigos de Daniel en Babilonia. ¿Qué dijo el rey? El que se arrodille ante otra cosa no sea yo, castigo. Cuando se levantan y dicen, hay que arrodillarse ante el rey, ellos no lo hicieron. ¿Y qué le llevaron? Los llevó al foso, al horno de fuego, ardiente. Y el Señor, dijeron ellos, si Él nos quiere liberar, Él nos liberará, si no salvarnos. Pero si no, Él sigue siendo el Señor. ¿La lealtad quién fue? A Dios. Cuando el gobernante se convierte en un tirano que hace lo contrario al Señor, no podemos someternos a Él incumpliendo lo que Dios nos demanda. Ojo, que tengamos claramente qué es lo que Dios establece, no lo que a nosotros nos parece. Porque alguno dirá, no, es que a mí no me parece X cosa. No, ¿qué nos dice Dios? Me someto a lo que Dios dice. Otro ejemplo, hermanos, del mismo Jesús. ¿Qué dijo un Herodes? Mátenme a todos los niños de esa ciudad. ¿Qué hizo sus padres? Nos vamos de aquí. ¿Por qué no se quedaron en la ciudad para cumplir el mandato y que le mataran a su niño? Porque cuando el gobernante hace lo contrario a las leyes del Señor, lo que vemos en la Escritura es que nosotros tenemos que decir, no es una rebeldía. No, no es rebeldía, hermanos. No es rebeldía. ¿Saben qué es? Sometimiento fiel a Dios. No es rebeldía. No puede ser considerado cuando nos sometemos a Dios de manera voluntaria y fiel, considerado rebeldía, porque tenemos un rey por encima de este rey. Aunque eso quizás nos traiga algún aspecto civil que nos vendrá en contra. Pedro y Juan dirían cuando estaban ante el Sanedrín, una autoridad sacerdotal. Es necesario, es menester para nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que tengamos en cuenta, no preferencias, que nos dice Dios en su palabra de manera clara. No diga usted, es que yo puedo andar por esta calle porque, hermano, por el andén no se puede andar. Y permítame poner un nombre propio con un lugar. Si usted va en moto y usted va por la calle de Jamar y usted ve ese andén que está libre, por ahí no se puede andar. Se anda por la calle. Eso es para el transeúnte, para el de a pie, para el peatón. ¿Y qué ve uno? Todo el mundo se mete por ese parqueadero. Como si fuera calle también. No. Ahí usted no puede decir, es que no me hicieron la calle tan corta, yo la quiero más ancha. No, no, la calle se estableció ese ancho. Todos estamos de acuerdo en que la calle tiene ese ancho, andemos por ese ancho, no al nuestro ancho. ¿Se entiende la idea? Pero probablemente nos digan en algún momento, vamos a cerrar iglesias. No queremos que se predique la palabra de Dios.
¿Qué haríamos ante algo que está atentando el llamado que Dios nos hace de congregarnos? No voy a responderlo, lo dejo ahí. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos cuando se nos pone una ley que infringe lo que Dios pide, demanda de nosotros? Ahí nuestra lealtad será la que da. Así que esto no se trata de anarquía, hermanos. Se trata de una lealtad superior. Lealtad al Señor que está por encima de cualquier otro gobernante. Si vemos el ejemplo de Nabucodonosor, él cumple las tres cosas que he mencionado. Fue usado como un siervo de Dios. Dios lo usó para traer juicio a su pueblo cuando su pueblo andaba en rebeldía. Pero este hombre no se afirmó en la manera de vivir de Dios y fue juzgado. Fue llevado como una bestia. Y cuando Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron que desobedecerlo, lo hicieron y el Señor quiso sostenerlo. Pero ellos fueron fieles a Dios y no fieles a este hombre. Este es el propósito, hermano, que aquí Pablo establece en referencia al mandato dado por Dios. Es el evangelio el que debe vivirse por el creyente, y es en el poder del evangelio que el corazón del creyente podrá ser leal a la autoridad de Dios. Ese entendimiento nos debe llevar a pensar en algo. ¿Cómo nosotros nos hemos expresado en referencia a una autoridad civil o del Estado? ¿Cómo te has expresado ante ellos? ¿De qué manera nosotros los hemos visto? Que Dios los haya puesto nos debe llevar a mostrar amor y trato digno hacia ellos. El mandato dado por Dios no solamente debe ser escuchado, no solamente debe ser entendido, debe también ser obedecido, y es lo que nos lleva a nuestra tercera parte, a nuestro tercer encabezado, el cumplimiento del mandato, versículos 5 al 7. De nada nos sirve que asintamos que tenemos que hacer algo si no nos movemos a cumplirlo. Y es lo que nos dicen los versículos 5 al 7. Por tanto, es necesario someterse, no solo por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. La motivación debe ser correcta, no solamente porque temamos a que nos castiguen, sino porque es un tema que ha estado anclado en nuestra conciencia. No obedecemos por miedo a la multa, sino porque nuestra conciencia está atada a Dios. Aunque hay momentos extremos donde es posible que nosotros tengamos que resistir, la norma general de nuestra conciencia es construir, no destruir. Y eso hace necesario nuestra contribución al pago de impuestos, que a veces tengamos que contribuir para que pueda llevarse a cabo lo que el Estado tiene que hacer, lo que legisla, la aplicación de orden y todas las demás cosas. Mano, por poner un ejemplo en la historia, nosotros no vivimos en la Segunda Guerra Mundial, pero es claramente conocido la historia de un pastor llamado Dietrich Bonhoeffer, que se tuvo que levantar en resistencia, que terminó siendo asesinado por Hitler y su pandilla, porque él no se quiso someter, porque las iglesias estaban rindiéndose y estaban considerando las verdades que ellos consideraban, de que habían personas de menor valía. Y tuvo que levantarse junto con algunos para decir el valor de la dignidad del ser humano no está en si nace en un lugar o en otro, o en el color de su piel, o si existe alguna persona con una clase superior, la tan famoso raza aria o algo por el estilo. No, para Dios todos tienen dignidad y valor y deben ser tratados como tal. Y levantarnos a veces ante ese tipo de situaciones va a traer que si otra gente dice lo contrario, van a venirse en nuestra contra. Pero tenemos que ser fieles al Señor por encima de lo que diga otra autoridad. Y ese tipo estuvo dispuesto a pagar las consecuencias. Cárcel y muerte. No estoy diciendo que nosotros tengamos que hacer eso mañana. Quizás no tenemos el escenario donde se ven estas cosas, pero en algunos aspectos tenemos nosotros que recordarnos. Tenemos por encima de cualquier otra autoridad a nuestro Dios. Y en la práctica se ve a manera habitual en el pago de los impuestos. ¿Quiénes de los que están aquí nunca se han quejado por un pago de impuestos? Porque yo sí. Yo me he quejado. Dije, ¿por qué tengo que pagar esto? Déjenmelo a mí, yo creo que lo administro mejor. Yo le he dicho, yo le he pensado. Ahora, ¿cómo es la manera que tradicionalmente me refiero, que se lo recuerdo a muchos, se los he dicho? Cuando usted vea que algo le están diciendo está gratis o tiene subsidio, no diga que eso es gratis. Diga, yo estoy aportando para que te pague menos. Porque eso es lo que hacen con nuestros impuestos. El gobierno nunca da nada gratis. El gobierno, recuerden, no produce nada. El gobierno lo que hace es tomar de nosotros, de nuestros impuestos, para ellos organizarlo presupuestalmente y hacer cosas.
Y algunos sabemos que a veces hay corrupción también. Pero al margen de eso, cuando usted vea que hay un subsidio, usted sepa, yo estoy contribuyendo para eso. Y me he querido ir en contra, pero he contribuido para eso. Señor, aquí está el impuesto, que sea bien administrado, que sea bien utilizado. Es lo único que puedo hacer. Pero sepamos eso, comuniquémoslo bien. No nos dan nada gratis. Alguien lo está pagando. Y no es el gobernante. Él simplemente lo que está haciendo es administrar el recurso que le llega a una caja por lo que estamos aportando los ciudadanos. Pero nosotros tenemos ese llamado a dar. Ahora, aquí hay otro peligro que quiero que se evite. Se desprende de nuestro texto. Y es el peligro del paternalismo. ¿Qué es el paternalismo? Cuando tomamos al Estado, al gobierno, como un padre que tiene que darnos lo que nosotros necesitamos. Hermano, nosotros le damos la moneda al gobierno, pero no le entregamos nuestra alma. No esperemos que sea el Estado nuestro salvador, porque eso sería idolatría. Debemos esperar de él lo que el Señor ha dicho que él debe ser, un diácono que aplique justicia. Hermano, yo sé que existen subsidios y quizás algunos, si ya se está pagando, pues si usted lo puede tener, algunos lo tienen, pero no piense que ese es su salvador. La gente siempre dice, mire esta gente de este barrio cómo está de necesitada y el gobierno no hace nada. Hermano, lo que hacen son los contribuyentes y lo que esperamos es que una administración se fije en un grupo, pero somos nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque usted ha sido utilizado más de una vez para darle a alguien que está en necesidad. Pensemos que somos nosotros lo que el Señor le ha puesto esa labor. Cuando vemos la parábola del buen samaritano, dígame, ¿qué gobernante ayudó al hombre que está todo vuelto nada y reventado? ¿Quién lo ayuda? Un hombre de a pie, un ciudadano. El Señor nos dijo que pensemos, que amemos a los demás, a nuestro prójimo, seamos cercanos. Es más bien función nuestra. Y le ha dado el Señor más bien a estos gobernantes que ellos sean los encargados de aplicar la justicia. El tema es que hoy le hemos dado a ellos tantas responsabilidades que ahora no tenemos otras, sino que nuestra comunicación continua esperamos de ellos que sean los que resuelvan la falta o las necesidades que tienen las personas, cuando deberían ser ellos mismos y seguramente también contando con la ayuda de su prójimo. Debemos ver las cosas como Dios nos las pone en su escritura. Es en el Evangelio, hermanos, donde todo esto se nos hace posible. Porque es donde encontramos que Dios no solo es nuestra autoridad como un rey, sino que el verdadero Padre para todo aquel que confía en Él. El Señor, por medio del Evangelio, nos da la potestad de hoy ser llamados sus hijos. Nosotros tendemos a ser muy propensos a confiar en el Estado o en el gobierno de turno como nuestro Salvador. Pensamos que el próximo candidato elegido será el que nos traiga el bienestar, el que ponga todo en orden y así sucesivamente. Si no es el otro, lo cual eso nos señala que estamos esperándolo de una persona y no de nuestro Señor. También es cierto, mis hermanos, que hay candidatos mejores que otros, por posturas, creencias, convicciones, por sus deseos, por sus propuestas, por sus vínculos. Pero por más que una persona tenga estas cualidades correctas, no podemos ver a ninguno de ellos por encima de nuestro Dios. No deberíamos verlo por encima de nuestro Dios. Tristemente, me topo, y eso que no reviso las redes sociales, no ando en Facebook ni en Instagram, pero de repente abro un Facebook y sale alguien que pone casi que al nivel de decir, este es, y tiene una proclama increíble de un candidato, de un gobernante. Y siendo cristiano nunca lo he visto, ni siquiera compartir una prédica. No digo mía, de cualquiera. Pero al candidato le da y le da y le da y tú dices, ¿dónde está su corazón? ¿A qué lealtad tenemos nuestro corazón? Hermanos, tenemos que seguir afirmándolo. Por encima de cualquiera de estos es el Señor. El candidato que elijamos, cambie de gobierno, no cambie, se gire de un lado al otro, de izquierda a derecha, si de derecha a izquierda, hermanos, te va a decepcionar. Solamente hay uno que no nos decepciona y es el Señor. Porque si entonces es benevolente, entonces viene y no aplica justicia con mano fuerte. Si es mano dura, entonces termina siendo más grosero. Y entonces siempre hay algo que nosotros decimos, pero ¿por qué no está bien del todo? Porque solamente hay uno perfecto y digno de que lo veamos como nuestro rey. Ahora tenemos que ser sabios también en la manera como nosotros elegimos.
Ahora, tristemente todo lo que encontramos, cristianos más entregados a la política que entregados al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no deberíamos nosotros caer en esa trampa. Si hemos de someternos a autoridades, pero no ciegamente, porque nuestros ojos deben estar puestos en nuestro Dios, en nuestro Salvador, quien es la autoridad por encima de todas estas autoridades. Nuestra respuesta final entonces a esto debe ser conforme a lo que Pablo describe en los versículos siguientes de nuestro pasaje. Usted está ahí en Romanos, capítulo 13, ¿verdad? Miren cómo Pablo termina diciéndolo. No se detiene solamente a hablarnos de ello, sino que nos empieza a expresar al final cómo debería ser entonces nuestro trato. Versículos 8 al 10. No deban a nadie nada. Ya nos acaba de decir el tema de que tenemos que pagar impuestos, pero luego nos dice no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Qué nos está diciendo? Amemos, amemos, amemos a las autoridades, amemos a estos individuos, amemos a nuestro prójimo, sirvámosles, respetémosles, honremos al que tengamos que honrar, al que le debamos lo que tengamos que deberle, paguémoslo, pero amemos. Y no solamente termina en eso, sino que además de presentarnos cuál es nuestra relación con ellos, entonces nos apunta a la verdad que he querido terminar con ella, porque Pablo la termina aquí, versículos 11 al 14, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Hermanos, nos está haciendo pensar en el día final, en el día que el Rey eterno vuelva. Porque por encima de esas autoridades tenemos un rey, y mientras tanto este rey viene, vivamos nosotros siendo la imagen de ese rey que viene, porque le pertenecemos a él, porque somos hechura suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En esas buenas obras es que tenemos nosotros que andar. Nuestra adoración y esperanza no debe estar en los reyes de la tierra. Tenemos que elegir de manera correcta, pero tenemos también que saber que por encima de ellos está el Señor. Yo sé que hay gobiernos que nos dan más susto que otros, porque seguramente sus decisiones son más erradas, equivocadas, dañinas y perversas que otros. Eso es una realidad, pero tenemos que mirar al Señor, seguir mirándolo a Él. El cielo gobierna, Él es el Rey, Él está por encima de toda autoridad. Cuando Jesús dice que demos al César lo que es del César, está indicando que éste tiene una autoridad, pero que es limitada por el alcance que éste tiene. En este caso, todo lo que tiene el César es un poder humano, un poder material en las riquezas. Pero Jesús dijo que hay que darle a Dios lo que es de Dios, y nosotros, creados a su imagen, debemos darnos todo a Él. Toda nuestra lealtad debe ser de manera exclusiva para nuestro Dios. Pero como tenemos ese problema de la rebeldía, se nos tiene que recordar esto. Y así que anclemos nuestra vida en el Evangelio. Nos dice la palabra que Jesús vino a este mundo para restaurar nuestra condición y que podamos ser completamente de Dios. Él es la imagen perfecta del Dios invisible. Él es el ejemplo de sometimiento, pues Él se sometió a autoridades imperfectas, pero sin Él pecar. Pero Él se sometió. Pero lo que Jesús hizo fue que nunca cedió al pecado. Él vivió de manera justa. Él es nuestro restaurador y ahora nos ha recuperado a nosotros la imagen de Dios para que ahora vivamos conforme a lo que el Señor pide de nosotros, que seamos a la imagen del varón perfecto Cristo Jesús. Nuestras vidas deben ser para darle gloria, honra y honor al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no a ningún otro. Cuando yo dije hace un rato, hermano, yo lo dije de una manera exhortativa, contundente y desafiante, pero tú tienes que tomarlo para aplicarlo a tu corazón y empezar a construir una convicción. Cuando yo mencioné que tendríamos que someternos a Dios por encima de a los hombres, yo sé que alguno temió,
porque en su trabajo probablemente eso le presente hoy un problema. Primero te estoy diciendo que mañana lo termines diciendo renuncio, pero empieza a construir una convicción que le dé gloria al Señor también en ello. No es una inmediatez, porque probablemente luego te encuentres la otra semana echándome la culpa a mí. Que puedas estar anclado al Señor, que puedas estar sometido a Él y poder decir, yo hice esto por amor a mi Señor. Quise ser fiel a Él, aunque esto me demandó este asunto. Nuestra buena ciudadanía ha de ser un reflejo de la gloria de Dios, de que vivimos sometidos a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo te hago esta pregunta, mi hermano. ¿Cómo te estás relacionando hoy con la autoridad? ¿Desde la queja y la rebeldía del viejo hombre o desde la dignidad de un embajador de Cristo? La manera práctica como podemos vivir es buscando el bien de nuestra nación, de nuestra ciudad, como el Señor le pide que haga el pueblo cuando es llevado a Babilonia. Busca el bienestar de la ciudad, porque en el bienestar de la ciudad está tu bienestar. Vivamos nosotros haciendo el bien para la gloria del Señor, pero también para nuestro propio bienestar. No por el gobierno en sí, sino para glorificar al Dios cuya imagen tú portas. Tú le perteneces a Él. Pero para cerrar, hay algunas personas aquí a quien quiero dirigirme. Yo no vengo aquí como político en campaña. Tampoco vengo como un asesor o un presentador de alguna campaña. Vengo aquí como un representante del Rey Jesús y Él te anuncia un mensaje mucho mejor que el de un plan político. Jesús es el Rey y no hay otro como Él. Quizás has pasado tu vida rebelándote contra toda autoridad. O al revés, confiando ciegamente en que un político salvará tu futuro. Un tío concejal que te recomendará. Un pariente alcalde que te traerá un puesto. Pero hoy te invito a que confíes en aquel que no falla. Hoy puedes encontrar seguridad y esperanza en aquel que te creó. Hoy eres llamado a vivir conforme a la imagen de aquel que te hizo. Deja de confiar en promesas temporales y confía hoy en Jesucristo, quien no falla. El único Rey soberano que tiene todo bajo el control de su mano y que dio su vida por ti. La palabra nos dice en Filipenses que Él todo lo hizo para que Él como Rey, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No es un voto lo que Jesús pide de ti. Él pide tu vida porque Él le pertenece. Oremos al Señor. Bendito y buen Dios. Señor, yo te pido que lleves a mis hermanos a la reflexión a través de este sermón. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor. Que tu amor cual ancla firme